un acompañamiento técnico permanente que desde el comienzo está pensando en no en volver al mismo punto donde estaba la comunidad antes de la crisis o de la emergencia, sino realmente con las líneas productivas que tienen opciones reales de ser comercializadas y empezar a generar ingresos en lo local. Bueno, aquí les dejamos para su referencia a la alineación de la estrategia con los diferentes instrumentos de política pública del país, dada su alineación con la ley de víctimas, con gestión de riesgos, bueno, con los ODS, con todos los retos que se tiene frente a la recepción también de la población migrante, la política de seguridad alimentaria. Y aquí hay algo muy importante y son las características de la estrategia. Es un poco, ¿cuál es esa esencia? Uno, no supone nada, no parte de la lectura particular desde los técnicos agropecuarios, sino de la lectura o del equipo implementador, sino de la lectura de la interpretación de la realidad con las comunidades. Esta estrategia ha sido validada por más de 10 años en los contextos más complejos del país, ¿no? Sequía, La Guajira, Chocó, inundaciones, conflicto, doble afectación, Putumayo, La Mojana, Nariño. Esa es una característica bien importante y de la mano con el Ministerio de Agricultura y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con una participación también de la Unidad de Víctimas. Pues aplica para entrar a rehabilitar los medios de vida agropecuarios deteriorados por emergencias, desastres y bueno, con este elemento de reconstrucción mejor. Es adaptable a diferentes características, aunque ustedes van a ver que hay unos pasos metodológicos. El modelamiento agrotécnico, ¿de qué depende? De la cultura agroalimentaria, de la cultura productiva, de la cultura de consumo de las poblaciones y eso se diseña ya. Acá la diferencia es que se hace en tiempos muy, muy rápidos. Es respetuosa con las preferencias culturales de la población. Todos estos elementos diferenciales de etnia y perspectiva de género son vitales durante el desarrollo. Se incluye el conocimiento, el aporte intelectual de las comunidades, de los participantes. Bueno, se analizan todas estas múltiples amenazas y con base a esas múltiples amenazas se generan las estrategias agropecuarias de rehabilitación. Entonces sí, nos toca entender bien cómo funciona todo esto complejo del conflicto para entender cómo ayuda a proteger estas comunidades. Se implementa en un periodo de 12 a 18 meses aproximadamente. Se logran los primeros alimentos en los 60 días después de iniciar su implementación y por siempre procurar ejercicios colectivos de trabajo en torno al alimento y de aprendizaje, realmente se vuelven esa base o precursores de la asociatividad que ayudan a conectar con procesos de desarrollo. Una característica bien particular es que los equipos agropecuarios, esta estrategia trabaja en rehabilitación de cultivos, de animales, pero también hay un componente de educación alimentaria muy fuerte y siempre hay técnicos en cocina, chef en los equipos, agrónomos, veterinarios, técnico en cocina, es un poco como la mezcla allí de disciplinas. En lo operativo se acompañan todas las semanas a las comunidades cuando empezamos ese proceso de recuperación, de rehabilitación de esos medios de vida de una manera intensiva durante mínimo 12 meses y el equipo agrotécnico se va a vivir lo más cerca de las poblaciones, lo más cerca es lo más cerca para poder garantizar ese acompañamiento. Esta es una línea de tiempo, es decir, este es un trabajo intensivo. Hacer agricultura en emergencias no es fácil, pero es posible. Tenemos ya aquí, digamos, un esquema validado por más de 10 años, digamos que, y un equipo técnico con esa capacidad en donde se tienen que mezclar elementos técnicos, pero también elementos logísticos y administrativos para que funcione. Entonces, básicamente acá les queríamos mostrar cómo todo esto ocurre en tiempos muy cortos, desde que empezamos a posicionar que hay una crisis, que hay que hacer una movilización. Los diagnósticos tienen que ser, sí, hay que hacer diagnósticos, no podemos ir con fórmulas mágicas, pero tienen que ser súper rápidos. Si hago el diagnóstico esta semana, en menos 2 semanas tengo que tener una evolución concreta y útil para la toma de decisiones frente a los modelos agropecuarios que se están diseñando en la rehabilitación. Esto va acompañado con un tema de suministro de activos productivos, insumos veterinarios, herramientas agropecuarias, semillas, fertilizantes, todo un proceso de acompañamiento técnico permanente con producción de alimentos a nivel comunitario. En la medida que siempre sea posible, nos gusta impulsar algo que es una metodología de extensión que se llama Centros Demostrativos de Capacitación y Producción Comunitaria, los CDC, para que haya un trabajo de aprendizaje colectivo, pero también de producción de alimentos, porque se trata de atender también temas de hambre. Y luego de ahí se reflejan
en esas réplicas familiares la aplicación de estas tecnologías de producción rápida de acuerdo a la condición particular. A veces eran aves, a veces eran peces, a veces era ganado bovino, a veces era solo componente animal o componente mixto con producción de hortalizas o de especies de pan coger. Esto es a la medida de las características de la población y donde nos estemos parando. Siempre una medición de resultados y un involucramiento en en esta retroalimentación permanente de valoración de la intervención con las comunidades. Acá dejarles este mensaje, y es que hasta el momento les pude compartir por el tiempo esta primera fase. Ustedes van acá a un circulito. Nosotros hablamos de transición hacia el desarrollo rural. Si nosotros estamos entrando a trabajar con comunidades en crisis, a fortalecer una recuperación con criterios de reconstrucción mejor, es para poder dar pasos hacia ese bienestar, hacia esa calidad de vida, hacia ese desarrollo rural, como se quiera llamar, de acuerdo con la escuela de pensamiento. Esto que les acabé de compartir son estos primeros 12 a 18 meses que ustedes ven en esa primera parte del circulito. En la parte izquierda, crisis humanitaria, esa primera sección de recuperación de medios de vida, que es recuperar la producción, el abastecimiento de alimentos, pero también empezar a generar esos trueques y generación de ingresos, reducción del gasto en compra de alimentos, especialmente también ventas a nivel local, pero eso no es suficiente. Y para poder ir interconectando y que no se vuelvan estas acciones coyunturales de emergencia sueltas. Este enfoque se llama el triple nexus, ¿no? Y consiste un poco en eso, en cómo conecto acá con otros procesos de rehabilitación productiva, en donde puedo suplir, ya aquí cerrar unas brechas críticas de hambre. Y algo muy importante, dejar las bases de confianza perdida por las diferentes dinámicas en las comunidades. Aquí ya yo puedo hablar en una siguiente fase de tecnificación productiva, de asociatividad, de agregación de valor, de gestión comercial y de generación de ingresos, pues de otro nivel, de una manera más contundente. Y bueno, tendríamos que seguir hacia un desarrollo social, económico y social en donde ya tengamos en donde podamos llevar a esas comunidades y acompañarlas hacia el autofinanciamiento, encadenamiento productivo, diversificación en la oferta y generación de ingresos. Esto para dejarles un mensaje que no podríamos andar aquí los que trabajamos en crisis solos con un pedacito, porque estaríamos perdiéndonos de mucho, dejando una muy buena base que hay que conectar con ejercicios de transición y de desarrollo. Muchas gracias y les agradecería rodar el video. Germán, ¿puedes poner el video, por favor? No escucho el No sonido. tenemos el audio, sí. Ese link del video se puede colocar en los mensajes, en chat. Si no suena. A veces las cosas se ponen feas en este país y los estragos causados por crisis sociales como el conflicto armado interno se suman los que causan sequías, inundaciones o vendavales. Entonces, muchas comunidades rurales tienen dificultades para producir alimentos, lo que afecta sus ingresos y su seguridad alimentaria y nutricional. Afortunadamente, con ganas de salir adelante, solidaridad y mente abierta para aprender, estas comunidades pueden recuperar sus medios de vida e incluso mejorarlos. Para seleccionar las comunidades que se atenderán, lo primero es identificarlas en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. Luego,
Se socializa la estrategia con ellas para que decidan si se vinculan o no a la misma. Después se hace un diagnóstico para saber la situación de cada comunidad en torno a la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria y nutricional. Con esta información se determina qué hay que hacer y qué se necesita saber para rehabilitar los medios de subsistencia agropecuarios. Además, se identifican los riesgos y las medidas para reducirlos. Entonces se acuerda con la comunidad lo que se va a hacer, las especies vegetales y animales a producir, los compromisos y responsabilidades, los días y los horarios de trabajo y también el contenido de las sesiones de capacitación. Llega así el momento de establecer el Centro Demostrativo de Capacitación y de Producción Rápida de Alimentos, el CDC. Es una especie de escuela de asociatividad donde la comunidad aprende haciendo. Un CDC contiene diversidad de cultivos y especies menores y tiene además áreas de lavado de manos y herramientas, bienestar, producción de semillas, compostaje y biopreparados. El CDC permite generar capacidades técnicas para superar las limitaciones productivas y reducir los riesgos para producir alimentos, como las minas antipersona que quitan espacio o el clima que cambia frecuentemente. También produce alimentos de manera rápida para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad generadas por la emergencia, teniendo en cuenta las necesidades particulares de mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores. Después, cada familia con lo aprendido en el CDC establece una parcela que le permite reanudar su producción agropecuaria y cubrir sus necesidades de alimentos. Así se convierten en multiplicadoras de esta experiencia. El plan de capacitaciones se realiza en el CDC. Integra contenidos de producción agrícola y pecuaria, gestión de riesgos y educación alimentaria y nutricional. Se desarrolla en sesiones que ocurren al menos una vez por semana durante 9 a 12 meses. A ellas también asisten niñas y niños que aprenden jugando sobre la importancia de los alimentos y la agricultura. Siempre se piensa en todos. Lo imparte un equipo de profesionales de distintas disciplinas formados para la implementación de la estrategia, casi siempre oriundos de la zona. Gran parte de la sostenibilidad de la estrategia recae en la gestión del riesgo de desastres. Se debe conocer este riesgo para reducirlo, tomando medidas prácticas que eviten su materialización. Y también hay que prepararse para lo peor, pues a pesar de todas las previsiones puede ocurrir una emergencia. Por otra parte, además de producir alimentos, hay que saber prepararlos. Esto se logra mediante jornadas prácticas de preparación de recetas variadas que parten de las costumbres locales y de apropiación de técnicas de conservación y manipulación de alimentos. La inocuidad es muy importante. Lavarse las manos, desinfectar el mesón y los utensilios es clave. En estas jornadas se insiste en consumir lo que se siembra, en sembrar con sentido y considerar los alimentos como un baluarte de cada comunidad. La estrategia permite que las comunidades produzcan alimentos variados, aún en situaciones difíciles,
y aprendan a consumirlos. Además, quedan mejor preparadas para enfrentar emergencias que puedan alterar sus medios de subsistencia agropecuarios y comprometer su seguridad alimentaria y nutricional. Finalmente, al realizar con la comunidad todas estas actividades para producir alimentos y aprender a consumirlos, se obtienen otros frutos no menos importantes. Los vecinos se reencuentran, hablan, se ayudan, resuelven pacíficamente sus conflictos, recobran su autonomía, pues ya no dependen de la ayuda externa, mejoran su relacionamiento con las instituciones y vuelven a sentir la felicidad de la vida en comunidad. Muchas gracias, María Consuelo. Estaba maravilloso todo lo que nos estás enseñando. Olvidé entonces presentar el perfil completo de María Consuelo. Ella es ingeniera agrónoma con especialización en gerencia ambiental, derechos humanos y candidata magíster en gerencia de la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene 17 años de experiencia desarrollando proyectos de seguridad alimentaria y nutricional con comunidades campesinas vulnerables en contextos complejos y desde el 2010 está en el equipo técnico de la FAO. Muchísimas gracias. A continuación nos acompaña Juan Camilo Sánchez Gil. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Manizales. Él es magíster en Logística y Transporte de la Universidad de Chalmers en Suecia y doctor en Ciencias y Administración de Desastres de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Su perfil en investigación aplicada se centra en los procesos de reducción del riesgo de desastres y en la gestión de desastres. Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Voy por aquí a compartir mi pantalla. Muy bien, muchas gracias a todos. Francisco, por la introducción, por la invitación. Qué agradable escuchar a María Consuelo y comenzar a atar cabos con lo que venga a presentarles y compartirles esta tarde en este ratito. Mi intervención está muy orientada a compartirles unos resultados de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en la Universidad de Antioquia, que finalizamos el año pasado, en función de lo que sucedió durante la pandemia, cuando nos enfocábamos puntualmente en unos subsistemas alimentarios de producción y distribución que tienen un sello muy particular o que tuvieron unas particularidades muy importantes durante la crisis de la COVID-19 que todos vivimos, en donde de una u otra manera pues nos vimos afectados como ciudadanos comunes y corrientes a tener algún tipo de acceso a la disponibilidad, de restricciones al acceso a la disponibilidad de alimentos, sea por cuenta propia o por algún conocido o algún tercero cercano a nosotros. Entonces, un grupo de colegas en la universidad, tanto de la Escuela de Nutrición y Dietética como de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Ingeniería, nos reunimos para tratar de indagar, tratar de generar crítica constructiva alrededor de lo que estaba sucediendo y como personas pertenecientes a múltiples disciplinas e investigadores, pues dijimos, ¿qué tal si nos embarcamos en este proyecto de entender cómo están siendo esos procesos de adaptación a los cambios impuestos por las restricciones
pues que nos que nos trajo los gobiernos locales y nacionales en cuanto al manejo o la mitigación del riesgo de contagio por la COVID-19, ¿cierto? Entonces estamos hablando de los confinamientos, de las restricciones de circulación de personas, de mercados, de aglomeraciones, etc. Entonces nos enfocamos básicamente en dos grupos de actores a la hora de definir nuestro estudio dijimos, bueno, saquemos o excluyamos un poco lo que ha sido, lo que son las cadenas de alimentos más tradicionales, desde aquellas cadenas de abastecimiento que tienen un corte más masificado, como aquellos alimentos que encontrábamos en un supermercado, en una tienda de barrio, en una plaza mayorista, minorista, y enfoquémonos solamente en aquellas organizaciones comunitarias que tienen un carácter más agroecológico, un carácter más local y alternativo en esa producción y distribución de alimentos, y tratemos justamente de identificar ellos particularmente que tienen esas prácticas o que ya venían trayendo unas prácticas agroecológicas importantes, cómo se estaban adaptando a esas restricciones impuestas por la pandemia, cómo estaban haciendo para mantener unos niveles de servicio que pues por lo menos estaban tratando de mantenerlos a como estaba antes de la llegada de la pandemia. Pero decidimos enfocarnos también en otro tipo de organizaciones que surgieron muy espontáneamente durante la pandemia, y fueron aquellas organizaciones de tipo comunitario, pero que partían de una población netamente civil, desde un capital social importante, muy motivados por la filantropía, ¿cierto? Por la solidaridad. Y es así como vimos, pues, muchos de nosotros una cantidad de iniciativas enfocadas a tanto la recolección de alimentos, al manejo de los mismos para la misma distribución a una población en particular. Entonces, en este espacito vengo a traerles un resumen muy ejecutivo de lo que ha sido lo que este proyecto ha entregado, ¿sí? Y lo hemos llamado como un enfoque estratégico para la resiliencia del sistema alimentario de iniciativas basadas en la comunidad durante la pandemia de la COVID-19. ¿Sí? Quiero empezar un poquito por recopilar algo que María Consuelo muy bien lo planteó, y es que, digamos que desde el punto de vista de la concepción de la amenaza, en este caso particular entendiendo a el COVID como tal, como esa amenaza biológica que vino a alterar nuestros sistemas alimentarios, pues es importante distinguir un poquito como desde las variables con las que normalmente caracterizamos una amenaza. El COVID pues vino y a pesar de todo ese acumulación y laboratorio que somos en Colombia, como bien lo ha dicho María Consuelo, somos un conglomerado de amenazas de todo tipo, antrópico, no antrópico, pero nos llega la amenaza que ninguna parte del mundo podía evadir, y es una amenaza biológica, ¿cierto? Entonces, es una amenaza que de inmediato rompe y desplaza en muchas perspectivas a las otras amenazas, como por ejemplo en términos de permanencia, en términos de cobertura, en términos de velocidad de esparcimiento, y a pesar de que ocupaba los primeros lugares en ese tipo de variables, pues digamos que su frecuencia es muy poca en comparación de la frecuencia de ocurrencia que tenemos con otros fenómenos pues muchos más normales en este laboratorio que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Entonces, esto como para traer a colación que además de aquellas crisis que pueden ser prolongadas o no, pero que son más frecuentes que tenemos en Colombia, no estamos blindados ante una crisis prolongada de carácter mundial, como bien nos sucedió con la pandemia, y por tanto, sí que se vuelve importante esta justificación y este tipo de escenarios, este tipo de estrategias, que además me emociona mucho ver cómo los resultados de este proyecto pudieran estar tentativamente muy conectados con la estrategia que nos trae María Consuelo. Y es justamente, bueno, ¿qué pasa con la política
de seguridad alimentaria durante crisis en Colombia, ¿cierto? Y qué lecciones podemos aprender, por ejemplo, de lo que nos acaba de ocurrir con la pandemia de la COVID-19. Entonces, continuando con esta contextualización, creo que a nivel de actores, a la hora de hablar de preparación para la respuesta, de respuesta como tal, de recuperación de estas etapas que normalmente manejamos en la gestión de desastres, es importante hablar de tipologías de actores y esto justifica muy bien por qué elegimos estos dos grupos de actores que les comentaba al comienzo. Y es que tenemos unos actores de carácter comunitario, ya sea en nuestro caso aquellos que pertenecen al sistema alternativo de distribución de alimentos o al sistema solidario. Ambos tienen un carácter comunitario importantísimo y yo creo que eso es lo que justamente nos une en este espacio de hoy, es ese bottom-up, cómo lo identificamos y cómo lo potencializamos. Pero además están los actores que tienen un carácter mucho más estructurado, ¿cierto? A nivel de consolidación y distribución de alimentos en situaciones de emergencia. Hablamos de la Cruz Roja, hablamos de las diferentes organizaciones gubernamentales locales y nacionales, etcétera. Tienen ya todo un músculo y una estructura. Pero que entonces en tiempos de crisis tan prolongadas, pero además tan severas como la llegada de la COVID-19, pues las capacidades de ambos grupos de actores tienen que salir a flote y es aquí cuando en una situación tan intensa, tan severa como la COVID-19, no se puede subestimar bajo ninguna circunstancia esas capacidades independientes que son mucho menores en escala, pero que son mucho mayores en cantidades y en réplicas y que por tanto tenemos que aprender a estudiarlas, identificarlas y en un futuro saber cómo las podemos potenciar. Entonces, en términos de preparación, respuesta y recuperación, seguramente las estructuradas tendrán mejores capacidades que las comunitarias o creo que en algún punto del camino valdría la pena pues, preguntarnos en dónde hay mayor capacidad de concentración o una mayor concentración de capacidades a la hora específica de hablar de preparación o de respuesta y recuperación. Independientemente de ello, de cuál sea la respuesta a esa pregunta, es importantísimo que nos enfoquemos entonces en estas organizaciones. Un poquito contarles lo que fue la metodología rápidamente. Tomamos 4 organizaciones de carácter comunitario pertenecientes a los canales alternativos de distribución de alimentos en Medellín, en sus afueras, y tomamos 4 organizaciones que surgieron durante la pandemia de carácter comunitario que a partir de donaciones de civiles pues decidieron orquestar toda una logística de distribución y atender unas poblaciones en particular debido pues a la gran demanda de personas que estaban sufriendo pues con esta crisis alimentaria en la ciudad. En total fueron 8 organizaciones, 4 de cada tipo, de cada grupo, y obtuvimos una cantidad importante de entrevistas y de transcripciones y a partir de esas transcripciones hicimos todo un análisis, una codificación abierta que nos llevó evidentemente a trazar el camino de pues unos factores de cambio que estuvieron alineados o más bien delimitados por unas categorías de análisis que las mismas respuestas que nos daban de todas esas entrevistas no estructuradas que hicimos con estas 8 organizaciones, pues develaban ya una tendencia en términos de qué estaba sucediendo a nivel de gobernanza, de estabilidad, de normatividad, de gestión de la información, de gestión tecnológica, qué estaba sucediendo con la logística de la estructura de estas cadenas durante la crisis, qué estaba pasando en términos de calidad y de seguridad y en términos de sustentabilidad. Entonces, esas fueron esas categorías que definieron todo el rumbo de la investigación para encontrar unos factores de cambio que empiezan entonces a dar luces de lo que son los resultados finales del proyecto que se enmarcan en definir programas y proyectos bajo el marco de evaluación y generación de políticas. Y cuando aquí me estoy metiendo un poquito ya en lo que es la teoría pura de gestión de políticas y específicamente de políticas públicas, en donde una alternativa es, dentro de todo ese proceso, es, bueno, a nivel comunitario, a nivel social,
qué es lo que surge desde el estudio, desde la definición del problema. Entonces, estos factores de cambio nos llevan a definir unos programas y unos proyectos que, pues, por el tiempo no tendremos el recurso para verlos a su detalle, pero les dejaré también un enlace en donde podemos acceder a los resultados completos con sus respectivos programas y proyectos, tanto para el sistema alternativo, que son los que les tengo aquí. Estos son unas 35 factores de cambio que identificamos a partir de las 4 entrevistas que tuvimos con estas 4 organizaciones comunitarias. Y digamos que en rojo les quise traer algunas que pudieran ser relevantes, pero pues eso también es muy relativo desde la disciplina que cada quien la mira. Yo soy ingeniero industrial y me encanta la logística humanitaria, entonces podría estar muy enfocado hacia aquellos cambios que tienen que ver con toda la estructura y los recursos que soporta la cadena con la que ellos lograron distribuirse y sobre todo, por ejemplo, lo que hicieron al final, en la última milla en la parte de distribución domiciliaria, por ejemplo, cómo se las ingeniaron para adaptarse en ese sentido, pero obviamente viéndolo desde un punto de vista más holístico, desde la seguridad alimentaria, pues entonces naturalmente tenemos en cuenta factores de cambio que están mucho más asociados a la gobernanza, a la estabilidad, naturalmente, ¿sí? En total fueron 35, el orden en el que ustedes ven aquí corresponde a un orden de prioridad que surgió bajo la metodología que aplicamos con tanto el grupo de investigadores multidisciplinario que participó en la investigación, como con los diferentes líderes de las organizaciones que entrevistamos. Asimismo, tenemos entonces unos factores de cambio que están más asociados a la parte solidaria, ¿sí? Porque es importante, quisiera ser muy reiterativo en que no podemos dejar de un lado el músculo que tenemos a nivel de capital social para generar este tipo de iniciativas, porque el COVID nos demostró que nunca va a ser suficiente con las capacidades estructuradas que ya poseemos con las organizaciones que les he citado previamente. O sea, en una supercrisis sabemos que la potencialización de las capacidades es en la espontaneidad de las comunidades. Entonces, esos factores de cambio definitivamente también están muy orientados a eso, cómo el desarrollo, desde el desarrollo de estos factores de cambio podemos prepararnos para la respuesta y para la recuperación en escenarios futuros de crisis prolongadas, ¿sí? Donde tenemos sí o sí que recurrir al sistema solidario y estoy sacando de este sistema solidario a los que tienen estructura para la solidaridad, como son los bancos de alimentos, como una Cruz Roja. No. Estamos hablando de un escenario donde la necesidad está mucho más exacerbada. Entonces tenemos lo mismo, aquí tenemos 19 factores de cambio que en su orden están también presentados a manera de priorización según los resultados, tanto del equipo de investigación como desde estas 4 organizaciones, que además una de ellas fue la que mayor cobertura tuvo en Medellín, y que además en estas organizaciones, olvidé tal vez mencionarles que hay una diversidad muy grande en la tipología de iniciativas, porque por ejemplo, pudimos identificar una iniciativa que surgió desde un fondo de empleados de uno de los bancos más importantes del país, cómo terminaron generando una estrategia muy enfocada hacia un grupo poblacional en particular. La misma Universidad de Antioquia misma sirvió de caso de estudio porque se logró recoger unos recursos súper importantes para los estudiantes que se volvieron a sus casas a cualquier parte del país y lograron asistirle con seguridad alimentaria. Y casos mucho más urbanos, mucho más masificados a nivel de área metropolitana del Valle de Aburrá, en donde hubo una capacidad increíble y una cooperación increíble también desde el sector privado a nivel de donación de capacidades logísticas, ¿sí? Entonces, importante aquí estos 19 factores también y permítanme por aquí. Tenemos a continuación entonces lo que serían, aquí estoy jugando con esta barrita que me está estorbando. Muy bien. Tenemos entonces a continuación que esos factores de cambio nos llevan a un diseño estratégico, ¿sí? Y es aquí donde me encanta porque pudiéramos hacer mucho clic con la estrategia que nos acaba de presentar María Consuelo, porque digamos que lo que hicimos nosotros fue aplicar estrategia prospectiva
con toda la seriedad y la rigurosidad del método en cuanto al uso de los datos, las valoraciones que tuvimos de parte de los expertos, de parte de los participantes de las comunidades, y siendo muy rigurosos, entonces obtuvimos unos resultados en donde esos factores de cambio que les acabo de mostrar, tanto para el sector solidario como para el sector alternativo, en este caso les estoy mostrando 3 líneas de acción que surgen de esos factores de cambio. Estas líneas de acción obedecen a toda una aplicación de un método científico para la definición de planes estratégicos bajo la perspectiva, la planeación prospectiva. Perdón. Entonces, rápidamente les quiero leer por lo menos el nombre de la línea, de las líneas de estratégicas que surgieron, en este caso para el sistema alternativo. Tenemos en primera instancia entonces el desarrollo de mercados alternativos, en donde tocamos unos programas y unos proyectos específicos que conllevan de manera mucho más puntual, de manera mucho más precisa, hacia esa alteración de la política en aras de impactar en la misma línea, y ahí vi pues un nivel de similitud increíble y por eso súper interesante con toda la estrategia que nos planteaba María Consuelo, ¿sí? Entonces, asimismo, pues podemos ver el detalle acá de lo que son los otros programas y proyectos orientados a esa línea de desarrollo de mercados alternativos. En la segunda línea está muy enfocada en la estructura en términos de recursos y procesos que soportan la distribución, o sea, en sí el diseño de la cadena de abastecimiento, cómo volverla más resiliente, específicamente en unos recursos críticos, como lo demostramos, como pasó en la pandemia, que sabemos que el transporte, por ejemplo, fue de los primeros que empezó a generar una cadena de disrupciones en el resto de la cadena de abastecimiento, valga la redundancia, y tenemos una tercera línea en esos mercados alternativos, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades territoriales, ¿sí? Aquí les dejaré el link de acceso al detalle y además en español de lo que son los programas y los proyectos puntuales que se definieron para este sistema. Y ya para ir finalizando, entonces tenemos, bueno, olvidé decirles que los productos además entregan también una narrativa de escenario futuro. ¿Qué quiere decir eso? Eso hace parte de la perspectiva, de la técnica de planeación prospectiva. A partir de esos factores de cambio y de esa definición de líneas estratégicas, se narra, se escribe cómo sería o cómo será. Incluso se escribe en tiempo presente porque está asumiendo de que realmente ya se logró, pero realmente es un escenario futuro. ¿Cómo son las redes alternativas de distribución de alimentos si se aplicaran esos factores de cambio y si esos programas y proyectos que estamos definiendo tomarán lugar, ¿sí? Entonces aquí dejamos esa narrativa, haciendo el equivalente con líneas estratégicas para el sistema solidario. Tenemos entonces una única línea llamada desarrollo de capacidades de respuesta para la crisis alimentaria, como para una crisis alimentaria como de la pandemia de la COVID-19. Entonces aquí definimos unos programas y unos proyectos que tienen unos resultados muy interesantes. Nosotros, de las cosas que a mí más me llamaba la atención, que no me esperaba, obviamente uno, pues como logístico, suponía que estas organizaciones espontáneas pues iban a tener una carencia muy grande en el know-how, en el conocimiento de prácticas logísticas, naturalmente porque son voluntarios que en su mayoría no vienen con esa formación en distribución y logística, pero gratamente encuentra unas cosas que uno no esperaba, como por ejemplo que una de las mayores dificultades que se presentaron en estas iniciativas que surgieron era el tema relacional, el tema humano, el tema de yo como líder, ok, soy en la capacidad de comenzar a orquestar una organización de estas, comienzo a tener una convocatoria y una respuesta grandísima y muy diversa de voluntarios, cada uno con diferentes capacidades, pero como por ejemplo el tema relacional a partir de personas desconocidas comenzó
a ser un obstáculo y un elemento a superar para poder que las capacidades técnicas operativas realmente se extendieran. Eso fue un hallazgo muy importante y muy interesante que encontramos, pero en general, como era de esperarse, esa falta del conocimiento, esa falta de esa técnica, de esa competencia desde la formación logística, naturalmente, por ejemplo, fue una de ellas. Pero entonces aquí dejamos el detalle de lo que son los programas y proyectos, aquí el tema tecnológico también, el tema de sistemas de información, naturalmente tienen un toque bastante fuerte dentro de lo que es la inyección de esas capacidades que a futuro le podríamos estar apostando si quisiéramos pues unas iniciativas espontáneas mucho más resilientes ante una crisis prolongada, llámese la acumulación de las que ya tenemos o las que se nos pudieran venir en un futuro, ¿sí? Entonces, asimismo tenemos una narrativa, ¿cierto?, de lo que es ese escenario de redes alimentarias de emergencia, pero muy enfocadas, reitero, desde el punto de vista solidario, espontáneo, ¿sí? Ya para finalizar, les quiero dejar aquí este recurso. Yo creo que sí, voy por aquí a dejarles. Este es un Genially, digamos que también tenemos unos videos que se pueden acceder directamente acá. No los voy a reproducir porque realmente son una síntesis más corta de la que yo les acabo de traer, pero este PDF contiene mucho nivel de detalle que yo les he traído hoy a nivel de los programas y proyectos, nos muestra la definición y el objetivo de cada uno de esos programas y proyectos. Y lo que estamos buscando realmente en síntesis es, en este punto es cómo migramos desde esta definición de programas y proyectos, ¿sí? Si yo doy clic a este PDF, por ejemplo, cómo migramos hacia la transformación de política. ¿Por qué? Porque es que sucede que tenemos muy bien, permítanme, pues por aquí no está mi presentación. Tenemos muy bien identificado lo que es la política de seguridad. Hay una política de seguridad alimentaria en Colombia y hay una política de respuesta y recuperación en el enfoque bajo el marco de gestión de desastres, pero no hay una política clara que encierre ambos escenarios y que nos hable de cuál es el deber ser de la seguridad alimentaria ante crisis, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que estos programas y proyectos trasciendan a un nivel de proceso de construcción de política en donde haya una materialización o una intención de materialización, por lo menos, de esos programas y proyectos que les venía presentando, ¿sí? Entonces, yo dejaría aquí, voy a dejarles en el enlace, les voy a dejar en el chat, perdón, el acceso directo al Genially para quienes quieran interactuar un poquito, profundizar, ¿sí?, sobre cuáles son esos resultados, quieran ver los videos, el documento técnico como tal del PDF y bueno, conocer un poquito más de detalle de a qué programas y proyectos fueron a los que llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Entonces, hemos visto dos enfoques diferentes y complementarios. Es interesante para mí desde aquí como externo y como ignorante en estos temas, ver que al tiempo que las crisis de pronto tienden a empeorar y con el cambio climático y el conflicto y la destrucción ambiental empeoran los temas, también van surgiendo soluciones que pueden de alguna manera compensar. Y me pregunto yo y les pregunto a ustedes, este tema de la seguridad alimentaria, ¿creen que va empeorando en este momento? Para los que no somos expertos en el tema, hemos escuchado que de pronto no va a haber suficiente cantidad de alimento para la población que va creciendo en el mundo, e incluso hay personas que hablan que los desastres ayudan a mantener esos equilibrios, ¿no? Que de lo contrario, pues estaríamos sobrepoblados. No sé ustedes cómo ven ese tema. ¿Alguno, María
Consuelo o Juan Camilo. ¿Está empeorando el tema de la crisis? ¿Vamos a un equilibrio o vamos en caída? Yo creo que, bueno, las cifras que hemos compartido y pues las tendencias y las inesperadas como el COVID, ¿no? O sea, finalmente son situaciones algunas hacia las que el mundo, Colombia, las comunidades, nosotros en nuestros hogares nos venimos preparando, empieza a haber información sobre la crisis climática, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica o realidades, pues se mueve otra información, otros contextos, y hay tendencias que marcan realidades, ¿cierto? Y hay cuestiones inesperadas como el COVID. En el tema de seguridad alimentaria, pues miren, nosotros en los análisis que hacemos, en Colombia hay una importante disponibilidad de alimentos. Hay grandes barreras en el acceso y aquí viene, pues puede haber alimentos, pero si no hay suficiente dinero, ingresos para poder comprarlos o para comprar mis insumos agropecuarios y poner a producir mi unidad productiva, entonces ahí vienen todas estas dificultades, ¿no? Todas estas realidades. Hoy tenemos grandes retos a nivel mundial y en términos generales, alerta a la acción, porque finalmente si no actuamos, estas últimas tendencias, estamos saliendo de una pandemia. Entonces, claro, en términos generales, desde los países en desarrollo, los países desarrollados y los países en desarrollo, fuimos muy golpeados sin distinción. Claramente las vulnerabilidades son distintas, el nivel de capacidades es distinto, pero finalmente también esta dinámica global de guerra que viene impactando de manera potente al mundo y y que está siendo un conflicto prolongado, ¿no? Entonces, en Colombia tenemos también muchos retos, bastante incertidumbre. Lo que sí creo que puedo dejar acá en esta reflexión es, hay un abastecimiento de alimentos importantes en Colombia, pero una disponibilidad de alimentos importante. El reto principalmente es de acceso a esos alimentos, tanto en lo rural como en lo urbano. O sea, digamos que a veces se asume que porque estamos en la zona urbana, en la zona rural, abundan los alimentos y se puede tener, hay unas condiciones propicias para producir el alimento y para que el acceso físico a los alimentos se favorezca, ¿no? Y a través de toda la dinámica productiva, pero miren las diferentes situaciones de Colombia. Yo creo que no somos ajenos, que estamos bueno, no estoy con la FAO, pero soy colombiana, por supuesto, entonces, bueno, que ojalá venga la paz, que ojalá venga la tranquilidad, pero las tendencias nos muestran que hay confinamiento, que hay desplazamientos asociados a toda esta dinámica del conflicto y que realmente pues debemos estar muy atentos para poder atender todas estas necesidades. Por algo, también una de las banderas del gobierno de Colombia actual es la lucha contra el hambre y la otra es la acción climática, ¿no? Son dos apuestas súper relevantes y pues eso claramente es porque hay retos importantes y que si no actuamos pues van a tender a empeorar. Y que además, permíteme, Francisco, complementó, esas restricciones en el acceso no necesariamente están marcadas por la capacidad adquisitiva, ¿cierto? Por qué tan asequibles realmente son los alimentos o no, sino que está muy restringida también es por el acceso, pero desde los medios, ¿cierto? Desde la coyuntura, desde la complejidad de las cadenas de abastecimiento que algunas regiones se ven sometidas, ¿sí? Mira en este momento lo que está pasando en Antioquia, ¿sí? Con el tema de desabastecimiento tan grande que hay incluso ya a nivel de alimentos, por un tema pues, por unos bloqueos que obedecen a otro tipo de razones y de justificaciones, pero que termina afectadas la seguridad alimentaria de la zona, ¿cierto? Entonces, y no es un tema financiero, no es un tema de capacidad adquisitiva, es un tema de disrupción de la cadena. Entonces, yo creo que yo soy un muy fiel partidario y, por ejemplo, ahorita me encuentro muy interesado en continuar en proyectos de investigación aplicada en donde la seguridad alimentaria como área de conocimiento se siga fusionando más todavía
con las cadenas de abastecimiento, con todo el conocimiento que hay alrededor de la gestión de cadenas de abastecimiento alimentarias, porque hay mucho que hacer allí. O sea, yo estoy convencido que el acceso no solamente se mejora a partir de mejores condiciones económicas, sino a partir de mejores condiciones de la infraestructura que soporta ese acceso. Francisco, tienes tu Ya, micrófono. sí. Otro punto interesante es como la FAO viene con sus proyectos muy articulada con el sistema nacional, ¿cierto? Y lo que presenta Juan Camilo viene más horizontal, más desde las organizaciones y las comunidades, y como en ambas hay unas fortalezas y unas ventajas y unas limitaciones también. Nos recuerda la importancia de generar esos contactos y esas redes que sean accionables, que nos permitan intercambiar de manera efectiva el conocimiento, los propios recursos, generar diferentes economías. Tenemos unas experiencias adicionales muy interesantes. Por ejemplo, hay un grupo de Antioquia, de Medellín también, que se llama Eat Cloud, que lo que ellos hacen es que redistribuyen alimentos de las empresas grandes que les sobran y que no pueden venderlos y que terminan desperdiciándose. Lo que ellos hacen es identificar esos alimentos y hacer el contacto entre las empresas con algunas fundaciones o grupos, comunidades que puedan necesitar el alimento, y entonces termina siendo un intercambio gratuito y ganan todos en diferentes niveles. Y se sigue haciendo eso de manera horizontal. En Bogotá nosotros también tuvimos, con la Cruz Roja hicimos una investigación en el barrio Parkway, en donde encontramos que durante COVID, la comunidad que estaba ahí tratando de resolver problemas alrededor de la pobreza oculta y aprovechando un grupal de Facebook que tenían para la localidad, preguntaron a la gente si tenían alguna necesidad. Es la misma gente preguntándose, ¿alguien tiene alguna necesidad durante COVID? Y preguntaron también, ¿alguien puede colaborar durante COVID con estas necesidades? Y mucha gente pidió ayuda en términos de alimentación, de transporte, de medicamentos, de atención psicológica, etcétera. Y mucha más gente ofreció ayuda. Y se logró no solo a través de ese mecanismo, sino a través de otros mecanismos espontáneos, se logró hacer fluir los recursos donde había capacidad de donarlos hacia las personas que tenían esas necesidades. Y cuando se vio ese esfuerzo, la policía, por ejemplo, que se interesó por el tema, empezó a identificar las banderas rojas que había en las casas donde había problemas alimentarios, y empezó a generar ese vínculo también entre las banderas rojas y las fuentes potenciales de alimento, que todos eran donados. Había, por ejemplo, una señora de Suiza que preparaba una torta diaria y la regalaba pues para estas personas. Había gente que donaba dinero, y todo esto se construyó a partir de fortalecimiento de las redes sociales que ya existían previamente, a través de proyectos sociales que ya existían previamente y que no tenían nada que ver de pronto con seguridad alimentaria y nada que ver con desastres, pero que en esas dinámicas sociales permitían que a los líderes surgieran, se hicieran conocer, que se pudiera identificar las competencias blandas que son tan importantes a este nivel comunitario, como por ejemplo las personas que pueden manejar dinero y se les puede confiar un dinero, las personas que son capaces de organizar, las que son capaces de contactar a otro y gestionar recursos. Y entonces es muy interesante cómo la comunidad misma se organiza para solucionar problemas. Les tenía una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan acerca de la agricultura urbana? ¿Creen que podemos llegar con agricultura urbana a complementar este tema, o es algo demasiado pequeño, de poco impacto? Lo digo por lo siguiente, porque parte de la pregunta que nosotros teníamos cuando iniciamos esta cátedra es cómo podríamos trabajar con aquellas comunidades de los cinturones de pobreza, ¿cierto? Que muchas veces no tienen el acceso a los alimentos, y en donde se está cumpliendo ese círculo vicioso de la pobreza, en donde los niños crecen con pocos nutrientes, sí son alimentados, pero no con la suficiente calidad de nutrientes, y entonces
tienen algunos problemas en su desarrollo también neurológico, lo cual genera ciertas limitaciones también, y entonces entran en esos círculos viciosos de tener menos capacidades en varios sentidos, pues para poder desarrollarse y tener oportunidades en la sociedad. ¿Y qué piensan ustedes de pronto de fomentar esos ejercicios de agricultura urbana, pensando en que si bien hay menos espacio para cultivar, se pueden de pronto usar huertas verticales, techos vivos, generar articulación con redes urbanas? Porque como ustedes saben, y como lo contaba Juan Camilo, los bloqueos pues pueden generar esas crisis, y el momento, por ejemplo, que a Bogotá dejen de llegar algunos insumos por alguna causa, pues que hay muchos potenciales que se han controlado hasta el momento, y que a las personas con más recursos pues las afecta menos, pero los de menos recursos son siempre los primeros que se afectan. ¿Qué piensan ustedes de esa estrategia de agricultura urbana? Yo pensaría, Francisco, a ver, dentro de un marco de agroecología y bajo una perspectiva de circuitos cortos de distribución, pues lo que tú planteas es absolutamente ganador. Creo que es una práctica que pues, en estos días veía un documental en Netflix alrededor acerca de cómo Holanda, por ejemplo, se ha convertido en el segundo proveedor de alimentos en el mundo, un país con no sé qué área, qué porcentaje de Colombia es Holanda, por ejemplo, pero pues es un país muy pequeño, con una limitación de espacios tan grande, y han tecnificado tanto la producción de alimentos que se han convertido en ese segundo productor, y uno se queda como, wow, es increíble lo que logran hacer. Entonces, cuando uno va plantea este tipo de escenarios, digamos, de crisis, en donde en Colombia, por ejemplo, afecta tanto la irrupción de la cadena desde el punto de vista del transporte, por ejemplo, en donde sería tan ideal tener circuitos cortos de comercialización. Entonces, son prácticas que cabrían perfectamente en la complejidad, por ejemplo, de nuestro ecosistema en Colombia. Gracias. Bueno, la respuesta es muy concreta, sí. O sea, realmente el trabajo en agricultura urbana lo hemos realizado, digamos, hemos visto sus bondades en zonas complejas por limitaciones productivas como en zonas como en Soacha, en Altos de la Florida, tanto con escuelas como con comunidades desplazadas, como opción de tener alimentos para el autoconsumo, pero también de generación de ingresos. Y yo me quedo con una conclusión de estas experiencias, y es que las capacidades de las comunidades son impresionantes. Entonces, acá a veces subestimamos ese elemento, no solo desde la capacidad física, intelectual, creativa, social, de buscar economías, hacen que cualquier peso rinda mucho más. Está mejor el dinero en manos de ellos que en manos de muchas otras organizaciones o actores. Así que sí, para nosotros como la FAO, el trabajo en agricultura urbana, periurbana, los contextos en donde es viable y donde hay una aceptación institucional y comunitaria, bienvenida sea, y lo hemos venido apoyando con resultados muy, muy impactantes en seguridad alimentaria, pero también a nivel de generación de ingresos y de organización social, definitivamente. Entonces, pues no sé, yo creo que qué pasaba en la pandemia, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido una pequeña huerta en casa, creo que eso de entrada da una tranquilidad frente a contextos de crisis. Y bueno, digamos que eso, yo quería aprovechar, hay una pregunta en el chat, no sé, Francisco, si sea el momento, más adelante. Sigue, por favor. Por acá hay una pregunta de Luis Fernando Medina. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola, Luis Fernando, qué milagro. Vale, pues mira, hay una pregunta pues muy, muy interesante. Yo no tengo la respuesta frente a esa pregunta. Digamos que hay una serie de aspectos que analizar ahí, pero sí tenemos la fortuna, al menos digamos desde esta organización, y es que tenemos, digo, la fortuna, porque el mandato de la FAO es ayudar en la lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra la malnutrición, desde fortalecer y sumarle a esas capacidades productivas de las comunidades, ¿no?
Entonces, realmente para nosotros el propósito es eso, o sea, finalmente sí, nos parece perverso que se haga a las comunidades dependientes de la asistencia, de la ayuda, de la acción, como le quieras llamar, humanitaria. O sea, realmente una labor de un cooperante técnico como nosotros. La FAO es una organización técnica de las Naciones Unidas enfocada a los temas de agricultura. El trabajo nuestro, si se hizo bien hecho, primero, no debemos estar en donde no brindemos un valor añadido, en donde tenga el gobierno la capacidad y no haya un llamado consentido, un aporte técnico, y no somos operadores de proyectos, ¿no? Entonces, finalmente, en esa misionalidad, si hicimos bien el trabajo con las comunidades y con las instituciones, pues realmente cada vez debería dependerse menos de la asistencia humanitaria. Por eso el enfoque de esta estrategia que les presentamos va muy pensado, bueno, ¿y si mañana fue sequía? ¿Y si mañana es una inundación? ¿O si viene un confinamiento? ¿Cómo hacemos una configuración de sistemas productivos pensando que la situación puede ser crítica y cómo ayudamos para que realmente haya un retorno de inversión de por cada peso, por cada dólar o por cada donde venga el recurso invertido, realmente en beneficios para los hogares, se vean unos resultados claros, no solo a nivel de ingresos, a nivel de alimentos, de toneladas de alimentos depende del alimento que sea, también, pero también en los daños y pérdidas evitados porque se hizo una agricultura bajo consideraciones técnicas que la hacen más resiliente para diferentes choques. Realmente todas estas dinámicas, Luis, macroeconómicas son muy complejas. Digamos que hay situaciones que se salen del ámbito, yo te lo hablo desde lo técnico. Tengo la fortuna de poder tener la oportunidad de tener o poder estar enganchada en una labor que deja capacidades y que a falta a veces de más institucionalidad en los territorios más aislados, la apuesta ha sido más comunidad. O sea, la inversión directa más en la comunidad, el acompañamiento ahí con las comunidades. Y pues bueno, esperemos que también como colombianos y como colombianas, desde el rol que tenemos en las instituciones, desde donde estemos, independientemente del sector, nosotros estamos siendo muy insistentes desde FAO, posicionando las acciones, sí de lucha contra el hambre, pero que no solo alivien hambre desde el sentido de entregar unos kits de alimentos, sino de fortalecer y ayudar a recuperar y a potenciar esas capacidades que existen en las comunidades, porque la labor humanitaria no solamente es salvar vidas, ya a nivel por temas de hambre, es dignidad humana. Y en las comunidades con vocación productiva, con posibilidades de hacerlo, lo más importante y lo que más pide la gente es, venga, acompáñeme a superar este problema porque no sé cómo manejarlo, pero yo soy agricultor, yo soy productor, entonces el tema es dignidad humana y creo que es parte del respeto y también un poco de lo que tenemos que poner en el debate y posicionar, ¿no? O sea, estamos en un país como Colombia en donde podemos producir alimentos, hay limitaciones, pero también hay colombianos, colombianas, organizaciones como esta que estamos poniendo aquí una cooperación técnica puntual y dispuestos a sumar. La información que genera FAO no es para quedársela a la FAO, sino para compartirla con quien la quiera conocer y le sirva para sumarle a sus desarrollos particulares y propios. Yo tengo otra pregunta y es con respecto a la permacultura. Permacultura entendida de pronto como estas técnicas de cultivo que buscan poder cultivar de manera permanente en un espacio sin agotar los nutrientes. En ese sentido, el monocultivo y el uso de algunos químicos, etcétera, pueden estar, si bien brindando mayor cantidad de productos de manera más rápida, también agotando en el tiempo eso y disminuyendo la sostenibilidad. Yo quería preguntar si ustedes de pronto, pues no sé, conocen algo de eso, manejan algo de eso, o no. ¿O qué piensan al respecto de esto? Oye, Juan. No, yo creo que ustedes lo vieron en la presentación, digamos que por múltiples razones eh, vale la pena y es necesario y a veces es la única opción el trabajo, por esa opción por la vida, opción por también la escasez de recursos, por la situación económica, por donde tú lo quieras, te da dividendos positivos el tener una agricultura o
manejos o actividades agropecuarias sostenibles, ¿no? Que generen bajo impacto, que realmente no les sumen, ¿no? al cambio climático, al contrario, que podamos avanzar en medidas de adaptación, y todo eso hace parte pues de tener un trabajo pues responsable, no solamente pensando también en la salud, en la inocuidad de los alimentos, pero en la salud del ambiente. Entonces, este esquema de trabajo que les hemos compartido nosotros y el esquema que impulsamos con las poblaciones más vulnerables del país, nosotros hemos trabajado con más de 40.000 familias en los contextos más complejos. Siempre este criterio de la producción sostenible, de la agroecología, que es, digamos, un poco más la terminología que venimos manejando, pero que conecta con todo este tema de poder cuidar desde este enfoque agroecológico ese equilibrio de los ecosistemas, está presente, y además nos ayuda mucho a la sostenibilidad de los procesos, porque finalmente no avanzamos hacia procesos en donde insumos externos o tecnologías, primero de alto costo, no conocidas por las comunidades, y de alto impacto ambiental, nos puedan ayudar a cumplir unos indicadores de toneladas de alimentos producidos a costa de que va a ser solo un ciclo productivo, porque no van a poder volver a replicar. Entonces, entre más insumos locales sean mejor. El tema, y aquí sí es algo que nos ha mostrado la experiencia, es que cuando se habla de estas alternativas, bueno, la que tú mencionas particularmente de permacultura, agroecología, producción, que sea una producción de bajo impacto con este enfoque ecosistémico, lo que sí hemos visto nosotros es que igual tiene que ir muy bien sustentada técnicamente, ¿no? Entonces tiene que ser, por eso, digamos que es súper clave en estos procesos de agricultura, ir muy sólidos, digamos que eso debe ser parte de este tipo de programas, por eso tan importante el rol de los extensionistas rurales, de los profesionales del sector agropecuario, y pensar en la escala no que se te ocurre a ti de demostrativo, sino en la escala que requiere, el volumen que requiere voy a poner un ejemplo muy sencillo, el volumen del compost, de producir ese abono con insumos orgánicos locales. Y a veces se encuentra uno con ese tipo de esquemas mentales de llevar una agricultura urbana chiquitita, en una escala pequeñita, a contextos rurales, en donde le cortamos las alas a los productores. Un poco esa es la reflexión que elevamos, pero se puede, además de hacer una agricultura sostenible, de bajo impacto, que realmente funcione, sea efectiva y sea eficiente para las expectativas de la cantidad de alimentos que se requiere y para la generación de ingresos. Francisco, tienes tu micrófono cerrado. Siempre me pasa. Bien, hay otra pregunta acerca de las ollas comunitarias y de si son operantes para las comunidades. ¿Cómo ven ustedes ese tema? O si la pregunta está clara o necesitamos más información. Estamos hablando de las ollas comunitarias de la estrategia de respuesta humanitaria del gobierno de Colombia, ¿sí? ¿Sí? No lo sé, porque aquí hablan de que fue hecho de manera independiente. Sí. Yo he visto ejemplos de ollas comunitarias Vale. también que surgen espontáneamente ante la necesidad. No sé, de pronto, Leonardo, tú si quieres profundizar un poco más en la pregunta, pero María, mientras si quieres ir hablando algo al respecto, o Juan Camilo. Bueno, es algo muy relativamente reciente. Nosotros somos absolutamente también transparentes en los debates que damos y en los espacios que compartimos con diferentes actores, incluyendo el gobierno, y las recomendaciones que hacemos las hacemos sobre lo que vemos en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un interés enorme de poder trabajar más de cerca y de manera más directa con las organizaciones sociales de base comunitaria. Eso nos parece positivo. Hay varios retos y además no es suficiente. Y ahí les conecto con lo que les estaba comentando ahora, ¿no? Llámense, digamos que el esquema es nuevo, habrá que ver cómo sale, y estaríamos, digamos, recogiendo evidencias no sobre lo que nos parece, sino lo que nos conste,
y en los espacios en donde los tomadores de decisiones pues puedan recibir la información, bueno, como insumo más de decisión. Pero cualquier tipo de asistencia alimentaria en contexto humanitario, sean ollas comunitarias, sean kits de alimentos, para el contexto de Colombia no debe ir solo. O sea, nuestra recomendación es que esto vaya acompañado de procesos que vayan en el fortalecimiento de esta recuperación de capacidades productivas para fortalecer la autonomía alimentaria, un poco en el lenguaje del gobierno, la soberanía alimentaria. Retos de los que nosotros vemos y que podemos compartir, digamos que pueden ser muy imprecisos, que pueden ser con ejercicios muy puntuales, retos para que puedan mejorarse en este proceso de operación. Claro, las capacidades de organización de las comunidades, ¿no? Implican unos procesos de organizarse para tener una administración de recursos, pero además cumplir con unas ollas que tengan unas condiciones de diversidad en la dieta, de composición que sea adecuada, que sean saludables, que cumplan con temas de manipulación, de inocuidad. Entonces ahí creo que son temas en donde hay que prestar bastante atención. Por lo demás, para nosotros es muy primario lo que hemos visto y que nos conste para poder dar una recomendación útil, pero las estaremos dando. Estamos en territorios muy complejos, así que nos seguiremos encontrando este tipo de respuestas, y así como nos gusta que nos den sugerencias para mejorar el trabajo en donde estamos cooperando, pues también las damos de la manera más transparente. Interesante, como sí, hay muy buenas ideas, pero toca ver qué tanto funcionan. Eso es como algo que nos dejas, María Consuelo, de la importancia de la evidencia, ¿cierto? De hacer unas buenas observaciones del verdadero impacto que tienen estas ideas. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas ni más tiempo. Estamos pues muy agradecidos con ustedes dos, y gracias a todos ustedes quienes se quedaron hasta el final de esta cátedra del día de hoy. Continuaremos dentro de 15 días, si Dios quiere, con salud. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Vamos a compartir posteriormente entonces el link de esta cátedra. Y en el chat recuerden que hay algunos links que podrían ustedes tomar en este momento. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan feliz fin de semana. A ustedes. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, chao.